¿Sabes lo que pasa cuando mezclas lluvia, fuego, caos, luz, miedo, euforia, dos clubes que se odian y un derbi que para una ciudad entera? Exacto, el cóctel perfecto. Me he infiltrado en el derbi eterno de Sofía, aquí en Bulgaria, porque no hay nada, absolutamente nada, como un derbi en Europa del Este. ¡Partido parado! ¡Se acaban de encender muchas bengalas! Levski y CSKA se enfrentan por dominar la ciudad, por aplastar al rival y por demostrar que su color, el azul o el rojo, es el único que merece pintar Sofía durante mucho, mucho tiempo. Me metí en sus hinchadas, me arriesgué entre la pirotecnia, viví la euforia y también la humillación en uno de los mejores partidos que he grabado jamás en el canal. Hacedme caso. Y si queréis saber cómo lo hice, esa es precisamente la historia que hoy os voy a contar. En España tenemos el mejor fútbol del mundo, o casi. Pero podemos ver partidos de máxima rivalidad, derbis, clásicos, con total tranquilidad, tanto en el campo como en la calle. Y eso que esos partidos muchas veces marcan temporadas, títulos, clasificaciones europeas o el honor. En otros países no tienen los mejores jugadores del mundo. Fuera de sus fronteras no les conoce casi nadie. Muchas veces no luchan ni por títulos. Pero cuando se enfrentan los dos clubes más grandes de un país, el país estalla. La ciudad se pone en alerta, los policías despliegan todas sus fuerzas y los ultras marchan por la ciudad bajo la luz de las bengalas, convirtiéndola en un tablero dividido entre azules y rojos. Y eso es precisamente lo que pasa aquí en Sofía, en Bulgaria, cada vez que el Levski y el CSKA se ven las caras. Y eso es precisamente lo que vamos a vivir y os vamos a contar hoy, gracias a Fibers, como siempre, por llevarnos a los mejores partidos europeos. Pero para entender por qué colapsa esta ciudad cada vez que se juega el partido, primero tenéis que conocerla. Bienvenidos a Sofía. Sofía no es precisamente una ciudad de postal. Es una mezcla entre pasado comunista, historia milenaria y ruido balcánico. Lo que mola es que entre sus calles se distinguen grandes avenidas soviéticas y después cúpulas doradas, como esta iglesia catedral de Alexander Nevsky, que la verdad es que es uno de los lugares más bonitos del país. Mola porque se ve claramente a simple vista el pasado de los tres imperios que estuvieron aquí: el otomano, el romano y el soviético. En sus calles quizá no podemos ver los monumentos más bonitos de toda Europa, pero sí una iglesia ortodoxa, una sinagoga o una mezquita en menos de 200 metros, lo que habla muy bien de su riqueza cultural e histórica. No es una ciudad muy turística, es verdad, pero sí es agradecida con el turista, especialmente con sus precios. El 1 de enero van a empezar ya a pagar en euro y ahora lo hacen con la leva todavía, su moneda tradicional. Sí, claro, todo es mucho más barato. Claro. Por ejemplo, este café me ha costado 1,30 € al cambio más o menos y lo voy a pagar con mi tarjeta Trade Republic, que es como siempre pago en el extranjero porque no tiene comisiones ocultas, y sacar dinero a partir de 100 € en efectivo es completamente gratis en la moneda que sea. Lo pagamos porque siempre es importante tener en efectivo, porque los taxistas me la están liando que flipas por intentar pagar con tarjeta, y además porque el 1% de este café se me reinvierte automáticamente en mi plan de ahorro activo con Safeback. Hay tranvías antiguos que parecen de museo, mercados llenos de olores a especias y kebabche. Y ojo a esto que me llama mucho la atención, bares y restaurantes donde están fumando dentro como si fueran los años 90, como pasa en gran parte de los Balcanes, por otra parte. Cierto que este café, las comidas y bebidas de todo este viaje me han salido totalmente gratis gracias a los intereses que genera el dinero que tengo en Trade Republic. Lo tengo ahí, ellos me pagan un 2,02% TAE de intereses tranquilamente, que yo gestiono desde el móvil con una app sencillísima de usar, no tengo que hacer nada, lo entiendo todo, lo miro, lo veo, y que vosotros podéis descargar aquí o en la cajita de descripción, en el enlace. A vuestra elección, es totalmente gratis y si queréis que vuestro dinero no pierda valor, pues oye, hacedlo como yo. Pero sobre todo, Sofía huele a fútbol. En cualquier rincón, en cualquier esquina te encuentras un graffiti, un mural, una pegatina, una bandera que te indica si estás en el lado azul o en el lado rojo de la ciudad. Sobre todo en este Parque Borisova, 3 veces más grande que el Retiro de Madrid y donde están el Estadio Nacional del país y el del CSKA, uno de los protagonistas del gran derbi que hemos venido a ver.
Es un evento tan grande que se juega en el Estadio Nacional, también, como os digo, dentro de este parque, como si fuera, pues yo qué sé, un partido de una final de Copa, un partido de la selección, aunque tanto CSKA como Levski tienen su estadio propio. Aunque no lo parezca porque está literalmente en obras. Por eso, para hablar del CSKA de Sofía, hemos venido literalmente a su centro de entrenamiento, que es precioso, entre las montañas, con un montón de árboles, se respira una pureza tremenda y es un lugar perfecto para contaros que CSKA, CSKA, significa Central Sport Club of the Army, es decir, el equipo del ejército. Este club fue fundado en 1948 por el ejército búlgaro comunista. Claro, el hecho de estar vinculado al ejército le hacía estar vinculado al poder y vinculado en sus inicios pues a tener el acceso a jugadores, a militares, a reclutar jugadores muy buenos de todas las partes de Bulgaria. Por eso es el club más ganador de todo el país, el que más ligas tiene y el que tiene seguramente un pasado más exitoso de todos los que compiten en Primera División. Fue tan exitoso el CSKA que es el único club búlgaro hasta la fecha que ha jugado las semifinales de la Copa de Europa. Fue en 1980 y se cargó al Nottingham Forest y al Liverpool. Y 6 años después debutó en sus filas Hristo Stoichkov, Balón de Oro en 1994 y seguramente el mejor jugador búlgaro de la historia. Hoy en sus banquillos no se sientan jugadores tan exitosos como Hristo Stoichkov, porque la realidad del club es un poco peor. Pero hace un año llegó un jugador español que se ha metido a todos los fans del CSKA en el bolsillo. Muy buenas, soy Adrián Lapeña y juego en el CSKA. He caído de pie, como tú dices, muy agradecido porque al final los compañeros también me pusieron muchas facilidades a la hora de llegar a un país nuevo. Al final no me esperaba que fuesen tan cercanos porque igual escuchas Bulgaria y dices, qué país tan frío. Este es el estadio del Levski de Sofía, el equipo del pueblo, uno de los más antiguos de todo el fútbol búlgaro y que hoy lidera la clasificación de la Primera División de Bulgaria gracias a un español. Buenas, soy Julio Velázquez, entrenador del Levski Sofía. De inicios de enero decidimos apostar por este proyecto y la verdad que bueno, cogimos el equipo en una tesitura un tanto compleja porque estaban cuartos, quintos, a muchos puntos del primero y conseguimos terminar la temporada subcampeones. El Levski ha tenido que buscar talento extranjero en el banquillo porque su realidad es así y la del CSKA, su rival, ahora mismo es muy triste. CSKA Sofía, el que jugamos el sábado, es el que más títulos ganó en la historia del país y el segundo que más ganó fue el nuestro. Suman 57 títulos de liga entre los dos, pero hace 16 años que no levantan un campeonato. Y yo no gano tampoco, pero para disgustos. Cuando veo que hacemos viajes por toda Europa, vamos a los mejores partidos europeos, subimos los vídeos totalmente gratis a YouTube, los veis, pero no estáis suscritos, chicos. Fijaos, no sabéis de verdad de corazón, fuera coñas, lo que ayuda a un canal que os suscribáis y que le deis like al vídeo. Cuento hasta 3, lo hacéis y seguimos. 1, 2 y 3. ¿Seguro? Ahora sí. Pero vosotros no os vais con las manos vacías porque estoy sorteando esta pedazo de camiseta del Levski de Sofía. Fijaos qué escudo tan particular. Gracias, como siempre, a Fibers, que ya sabéis que es quien nos pasea por los mejores estadios de Europa contando las mejores historias del fútbol mundial y también es la mejor app de fútbol de todo el mundo porque hay creadores de contenido, medios de comunicación, clubes, deportistas creando contenido exclusivamente allí con un montón de regalos, juegos, sorteos como el de esta camiseta y yo también estoy haciendo vídeos como los que podéis ver aquí, pues cuando viajamos haciendo vídeos verticales contando pequeñas píldoras, pequeñas historias como la del Levski de Sofía que os acabo de subir, ahí lo podéis ver de forma totalmente gratuita, os bajáis la app, la tenéis en la cajita de descripción, me seguís y ya estaréis participando automáticamente en el sorteo de la camiseta. Más fácil no os lo puedo poner, chicos. Hace 13 años que el CSKA no gana una liga y aunque el desarrollo del club con estas instalaciones, con su nuevo estadio, está creciendo muchísimo, deportivamente aún les falta un poco, pero para eso se están reforzando con jugadores como Adrián. Ni yo me lo esperaba. Al final, allá por noviembre, me llegó el interés por parte del club y bueno, la verdad es que me hizo ilusión porque era un equipo que yo reconocía de sus buenas épocas europeas. No ganan ligas porque en Bulgaria ha aparecido un club nuevo con mucha pasta que ya el primer año de debutar en primera ganó la liga. El equipo con más presupuesto es Ludogorets y el segundo que más presupuesto tiene es el CSKA Sofía, con el que jugamos el sábado. Lo que pasa es que bueno, no empezaron muy allá y el otro más o menos su presupuesto es como nosotros, el CSKA 1948. Esa fue la primera y desde entonces suma 14 consecutivas, un récord en Europa. Se llama Ludogorets. Este es su escudo y seguro que os suena a la mayoría. El tema es que tantísimos años después, hoy, por fin, el Levski vuelve a ser líder de Bulgaria y le saca 9 puntos al Ludogorets.
Y todo gracias a Julio, que les ha devuelto la ilusión. Bueno, les hemos devuelto, ¿no? Me gusta hablar en plural. Como te decía anteriormente, el año pasado salió todo muy bien a nivel de resultados y a nivel de juego. Y este año, la verdad que desde el inicio los jugadores han tenido un compromiso maravilloso, extraordinario. Aunque haga tiempo que no ganen ligas, para ellos quizá es más importante ganar al CSKA y aplastar a su rival, que ahora mismo es quien más ligas tiene en toda la historia de Bulgaria. Por eso el derbi al final se convierte en una manera de enfrentar dos formas de ver el fútbol y la vida. Para la sociedad búlgara es un clásico, a la enésima potencia. A todo el mundo le cambia el chip. Tú vas andando y todo el mundo te da un mensaje de ánimo, todo el mundo te da la mano, todo el mundo te da una palmadita en la espalda. Un ambiente brutal desde el inicio y mucho colorido. O sea, es como un partido jugado en la grada y otro partido jugado en el campo. Es un partido muy caliente, muy caliente. Es una auténtica locura. O sea, tú lo puedes ver en vídeos, lo puedes ver por la tele, pero cuando estás metido es completamente diferente. Y yo se lo recomiendo a cualquier aficionado al fútbol a que cuando tenga la oportunidad de verlo en directo, porque merece mucho la pena. Es muy bonito. Muchas gracias, tío. Nada. Muchísimas gracias. Aquí sí es donde se jugará el gran derbi. Bienvenidos al Estadio Nacional Vasil Levski. Aunque el estadio se llame así, no está vinculado al Levski de Sofía, sino que ambos toman su nombre de Vasil Levski, el revolucionario búlgaro que independizó Bulgaria del Imperio Otomano. Por eso el club, el nombre, el equipo, es como el orgullo de la identidad nacional, el equipo del pueblo. Por su parte, el CSKA es un club más nuevo, fue fundado por el ejército comunista y es el club que más ligas ha ganado en toda la historia de Bulgaria. En su día fue el club más rico, más poderoso y más seguido de toda Bulgaria, pero hoy de todo eso solo queda la pasión de su gente. Seguramente la más numerosa del país. Aunque haga 13 años que ninguno de los dos gana una liga, la rivalidad sigue siendo una de las más fuertes y peligrosas de toda Europa del Este. Para que os hagáis una idea de dónde viene este derbi, en 1985, en este mismo estadio, en una final de Copa, se lió una traca tan histórica en las gradas e incluso en el césped, con peleas, lanzamientos, gritos, insultos, absolutamente de todo, que el gobierno comunista tuvo que entrar de oficio después del partido, suspender y disolver a los dos clubes y banear de por vida del fútbol a jugadores de fútbol, incluido Hristo Stoichkov, el mejor jugador de la historia de Bulgaria. Por suerte, un año después, el gobierno comunista se repensó un poquito la idea, levantó la sanción a Hristo Stoichkov y a los dos clubes, que pudieron seguir cagándose a palos en el derbi como de costumbre. Aunque os tengo que ser sincero, hace poco pasó algo que cambió uno de los dos clubes e hizo que el derbi realmente no siga siendo el mismo. Aunque estoy escuchando ya las sirenas de policía por fuera y creo que mejor os lo cuento dentro del partido. Vamos a ver el ambiente. Locura, está ahí arriba, todavía está viniendo peña, no se ve al fondo a lo lejos la cantidad de gente que hay, porque esta peña, que es la que está animando ahora mismo, estaba esperando en esta esquina, se están cada vez viniendo más gente, ahora se han parado a cantar, me han tirado un petardo al lado, que bueno, prácticamente no oigo nada, pero es una locura. Pensad que todo esto lo hacen estando líderes, estando cerca de ganar la liga, o sea que para ellos este derbi seguramente sea el más multitudinario en muchos años. Allá vamos, a atravesar las calles más importantes de la ciudad de Sofía con los ultras del Levski, que cada vez son más, que están liderando este camino, acotados por delante y por detrás por la policía en cualquiera. Ahí también, no vamos a enfocar porque mejor que no, pero hay mucha peña que se va a ir agregando esta media hora de camino. Ya nos han hecho algún par de gestitos y la verdad que la cosa se pone seria, chavales. Ahí, es que no sé, muchos metros desde el principio hasta el final, todo con coches de policía, la ciudad está completamente colapsada. Está en el centro de una capital europea, colapsada para que marchen ultras por la ciudad. La mitad estos y la mitad los del rival. Flipas. Ya se ve ahí el campo, estamos entrando en el Parque Borisova, nada que ver a cuando vinimos ayer, estaba todo vacío. Vamos a ver cómo lo hacen ahora para entrar toda la peña a la vez, porque hay
¿Cuántas personas puede haber aquí, Alex? 5.000 tíos para entrar a la vez. Loco. Ya estamos dentro, tenemos literalmente que hacer esto con la cámara. Porque... Es que le da miedo, loco. Mira cómo está Alex. Muy loco. Y queda lo mejor. Esperemos. Ahora sí que es el momento. Vamos a salir por primera vez al césped del Estadio Nacional y ver, ¡madre mía!, las dos tribunas completamente llenas. Por un lado la grada del CSKA, que tiene a su gente en este fondo, como podéis ver. Hay sectores que están completamente vacíos para separar las dos aficiones. Va a estar completamente lleno, todavía no ha entrado todo el mundo. Y ahí los ultras del Levski, los que hoy hacen de locales, los que tienen la tribuna para ellos, son muchos más. A simple vista parecen muchísimos más, son los que van líderes. Ya digo, son los que hoy hacen de locales. Y esto solo acaba de empezar, falta mucha gente todavía por entrar. Todavía el partido, y esta es la coreografía de los ultras del Levski, pero es que lo que más me sorprende es que detrás de mí, en el propio césped, hay 20-25 ultras en la pista de atletismo, coordinando la animación, que no sé si lo vais a ver, pero madre mía, están coordinando la animación. Los bomberos aquí, por si acaso hay bengalas, que las habrá, están grabando también. Es una locura, la que se va a liar, loco. Ahí están los protagonistas con Adrián La Peña con el brazalete de capitán, y está el estadio completamente lleno, salvo dos lugares separadores de las áreas de los ultras. Por ahí los del CSKA están absolutamente locos. Los de la tribuna son una extensión de los ultras. Es que las tribunas no son para gente tranquila, gente mayor, no. Son para gente un pelín menos loca que aquellos que la van a liar de un momento a otro. Hay una cosa que os había prometido contaros en el estadio y que con toda la locura todavía no me ha dado tiempo, y es que este CSKA de Sofía no es realmente el original, el que tiene tantas ligas y el que ha sido tan poderoso. Y es que en 2015 el equipo por impagos descendió a tercera división. No fue capaz de superar esas deudas que le ahogaban y desapareció. El año siguiente fue entonces cuando el presidente del Litex Lovec, un club mítico aquí en Bulgaria, muy del CSKA, regaló la plaza del Litex Lovec en primera división para que jugara en ella el CSKA. Es decir, realmente este CSKA es el Litex Lovec refundado, cambiado de nombre, trasladado a Sofía y hecho otra vez como si fuera el CSKA. Aunque una pequeña parte de sus aficionados no lo aceptó y fundó el CSKA en 1948 para honrar la memoria de su club, que también compite en primera y actualmente va segundo. Por lo tanto, hay dos CSKAs compitiendo en primera división de Bulgaria. Y aunque este sea, entre comillas, el refundado, sigue teniendo la gran parte de la afición. Se abre la veda de la pirotecnia. Normalmente esperan, llevamos 30 minutos, quizás a la segunda parte, para empezar a sacar las bengalas. Aquí ya hay un mensaje, no tenemos ni la más remota idea de lo que pone, y dos bengalas. Lo curioso es que al ser ellos los rojos, ellos evitan usar pirotecnia roja, que al final es la más común. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Partido parado, se acaban de encender muchas bengalas en la grada del CSKA. Díselo, es tremendo. Que no podemos es grabarlo. tremendo, nos acaban de tocar un poquito la orejita a Alex cuando le han dicho que no grabe las bengalas. No se ve absolutamente nada, el partido está parado y esta peña está a punto de liarla. Ahora sí que sí, como os había dicho, no son rojas las bengalas, son blancas. Ahí están los bomberos recogiendo una a una. Después de enviar el tifo, toda la primera línea de los ultras, que son muchísimos, bombeando estas bengalas. Otra vez lleno de humo, minuto 66, el partido 0-0. ¡Qué locura! Bueno, la que se está liando ahora mismo en el campo. Tienen que separar a los jugadores. Mira. Madre mía, chaval. Madre mía, la tensión. Es la primera vez que veo un derbi que hay la misma tensión dentro que en las gradas. ¡Qué loco!
Una de las cosas más curiosas que he visto en mi vida es, fijaos, los suplentes del CSKA calentando delante de la grada. Aquí están todos los ultras. Aquí hay como una especie de césped que será para el atletismo. Y aquí están, espérate. ¡Gol del CSKA, qué locura! ¡Gol del CSKA! Jugadores celebrando con los ultras que han empezado a pegarle ganas y los suplentes escuchando. Mira, madre mía. Mira. ¡Qué barbaridad es esto! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Dios mío! Si una imagen vale más que 1000 palabras, fijaos en esto, es una barbaridad, es una ida de olla. Casi 100 policías con sus escudos, con sus cascos, protegidos en el último minuto delante de cada una de las gradas, mientras los ultras del CSKA no paran de gritar, no paran de cantar, porque están ganando el derbi en el último minuto. Como les dé por saltar, tú y yo, Alex, nos vamos corriendo. Los que dicen que los derbis no se juegan sino que se ganan, a veces tienen razón. Y es que el CSKA no era favorito, es el equipo joven, el equipo con dificultades, el equipo que no va primero y se ha cargado aquí al líder, al equipo que trata de resurgir, al equipo que se está reconstruyendo. Sus ultras, sus hinchas, hoy celebran que quizá muy pronto el Ludogorets caiga, no gane más ligas y quizá ellos, quizá los otros, se las vuelvan a repartir como toda la vida. No tengo nada más que añadir. Hasta aquí ha llegado la aventura en el derbi de Sofía. Gracias a todos por seguirnos. Es gratis, simplemente os pido un like y una suscripción. Y 1000 gracias a Fibers, porque vamos a continuar haciendo estas locuras para todos en YouTube. Gracias, Fibers.